Bienvenidos amigos y amigas a este video que denominamos Guía para la implementación del Comentario General 19 sobre presupuestos públicos. Este video está dirigido a los órganos públicos que definen las políticas de infancia en cada país. Cada tema que vamos a tratar en este video tiene materiales, bibliografía y videos disponibles. Esperamos les sea útil. ¿Cuál es el contenido de este video? Señalar los objetivos, vamos a ver un menú principal, una visión de conjunto, ver y analizar el contenido esencial del Comentario General 19 y vamos a desarrollar la guía de implementación del Comentario General 19 y después vamos a ver qué debe hacer el Estado y la sociedad. ¿Cuáles son los conceptos básicos sobre los cuales se basa esta guía? El reconocer la necesidad de que existen obligaciones fundamentales mínimas que los estados deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes. Que los contenidos del comentario general pueden ser judicializados, es decir, pueden ser llevados al sistema de justicia para exigir su cumplimiento. Que se trata no solo del tema de presupuesto y política fiscal, sino que hay un concepto mucho más amplio que el comentario general lo define como movilización de recursos. El tema de la visibilización o taxonomía de la inversión en la infancia, que supone el costeo, la definición de un plan de inversiones y también la preparación del plan nacional. La aceptación que hay un gran impacto de las políticas económicas sobre los niños, que es esencial y muy valorada la participación de los niños, niñas y adolescentes, que hay una hoja de ruta de incidencia política para que los estados garanticen estas obligaciones fundamentales mínimas, que está reconocido y comprobado que hay altísimas tasas de beneficio-costo de invertir en la infancia y que la existencia y la promoción de espacios de encuentro entre las organizaciones del Estado, la sociedad civil, las empresas, organizaciones de base y las mismas organizaciones de los niños son esenciales y tienen grandes impactos. Y la décima idea, que los órganos rectores deben convertirse en unidades ejecutoras, no deben ser parte de otros organismos, porque eso les quita peso, importancia y también recursos, y que debe promoverse la estabilidad de los trabajadores y funcionarios de los órganos públicos para poder avanzar a largo plazo. Hay una hoja de ruta que vamos a analizar después con todo detalle para poder implementar el comentario general. Este instrumento, esta guía, busca operacionalizar los temas o aspectos que deben de ser desarrollados por los estados. Es decir, supone una lectura con el lente de cable a tierra, definiendo tareas, aspectos esenciales que deben llevarse a la práctica. Y nos vamos a referir a los aspectos esenciales y dentro de eso, por supuesto, a los presupuestos públicos y los anexos y los temas anexos. Se ubica a nivel de país, es decir, es una guía para que se implemente a nivel nacional y también permite hacer el seguimiento del trabajo de implementación de los estados y de los órganos rectores de políticas a favor de la infancia. Queremos recordar lo que señalamos en otro video, que hay tres grandes procesos que están en curso. El que tiene que ver con la aprobación de la convención, el día del debate, las consultas y la aprobación del comentario general. Las experiencias prácticas que se han dado en todos los países, especialmente en América Latina,
y el desarrollo de la academia, que tiene 50 años, bajo el lema "Sin recursos no hay garantía de derechos". Y el escenario, el panorama sobre el cual se asienta esta guía sobre el comentario general. Vamos a trabajar una lista de temas y vamos a desarrollar la agenda que debe ser desarrollada. Sobre las experiencias, podemos decir que hay muchísimas experiencias. Aquí tenemos varias de ellas: la campaña mundial por la educación, Reescribamos el futuro en Colombia, Costo-Calidad en Brasil, Ponete en mis zapatos en Nicaragua, la LEPIN en El Salvador, sistema de transferencias, el bono de trabajo, los estudios de CEPAL, deuda de infancia en Argentina, la taxonomía, el desarrollo del instrumento de costeo full para Perú y Colombia, desarrollado muy recientemente, los trabajos de costo del hambre del Programa Mundial de Alimentos, el desarrollo de indicadores, sistemas de participación para los niños, los trabajos de salud de la Organización Mundial de Salud, la UNESCO, y así hay diferentes temas. Hagamos una pequeña reseña de lo que es un comentario general. Un comentario general u observación general, como se la denomina en algunos casos, es un documento aprobado por el Comité de Derechos del Niño que busca explicar con detalle el contenido, alcance y aspectos concretos referidos a un aspecto de la Convención, en este caso al artículo 4 de la Convención sobre el tema de presupuestos públicos. Para fines de este trabajo vamos a denominarlo GC19. Recordemos el artículo 4 de la Convención, que dice: los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos por la Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de recursos que dispongan y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. Aquí tenemos el link para poder acceder a la versión en castellano de la Convención. Queremos señalar dos aspectos antes de entrar a la guía: los antecedentes que tenemos en este trabajo. Hemos hecho aportes al día del debate del 2017, aportes al desarrollo del comentario general 19, la consulta que hicimos de esta guía el 1 de septiembre del 2021, la presentación de esta guía al primer curso de inversión en infancia que se desarrolló en América Latina con 14 países, y a la producción de videos sobre el tema. En relación al panorama actual, hay que señalar que hay un deterioro importante de las condiciones de vida y la salud mental de los niños como resultado de la pandemia del COVID y la situación preexistente. También los estados han inyectado gran cantidad de recursos y los niños, niñas y adolescentes no han sido prioridad. Y tenemos la oportunidad de atender las necesidades y demandas de los niños. También señalar que el comentario general 19 nos da los instrumentos para operacionalizar esta demanda y esta necesidad de los niños, niñas y adolescentes. Venimos trabajando esta guía ya desde hace varios años y presentamos esta propuesta de guía ahora en agosto del 2023 y es la cuarta versión, así que tiene aspectos nuevos, aspectos novedosos y recoge los aportes de los talleres, capacitaciones y revisión de los materiales. Queremos entrar a ver un esquema general que ordena la guía y lo vamos a hacer mediante dos mapas mentales.
Veamos el primero. El primero se refiere a que el comentario general tiene aspectos generales, actividades previas al diseño de los planes de infancia, a la definición de políticas públicas que orientan los planes de infancia, a procesos de planificación, de presupuesto y también temas que tienen que ver después del presupuesto. Hay también temas transversales como la judicialización, la regresividad. Temas que tienen que ver con eficiencia, eficacia, sostenibilidad, equidad, participación y transferencia. Y también todo el tema de emergencias, crisis y problemas que tenemos, entre otros, ambientales, ¿no? Aquí tenemos una mirada de lo planteado en el esquema anterior con algún desarrollo adicional, ¿no es cierto?, con los aspectos que hemos señalado antes. Pero este esquema, este mapa mental general, es el que nos va a orientar a la implementación. Y los vamos a ver por grandes partes. Tenemos un primer tema que tiene que ver con temas de enfoque de visión, un segundo tema en amarillo con capacitación, con el desarrollo de capacidades, un tercer bloque que tiene que ver con las políticas generales de infancia. A continuación, un bloque que tiene que ver con una serie de estudios y desarrollo de instrumentos. Aquí tenemos una cantidad de ellos, señalados cuáles. El desarrollo del plan de infancia, con sus indicadores, el trabajo de sistematización, evaluaciones, y el plan de implementación del plan de infancia, que tiene diferentes aspectos. También tiene que ver con el tema del costeo del plan de infancia, el desarrollo de un plan de inversiones, la definición de fuentes de financiamiento más allá de la política fiscal, la propuesta de financiamiento y de fuentes, y trabajar el tema de presupuesto por resultados. Y a la operacionalización del presupuesto, que incluye su seguimiento, la propuesta ante cambios o ampliaciones presupuestales y propuestas sobre los recursos que no se gastan. Y el tema referido a los informes al Comité de Derechos del Niño y asumir las recomendaciones. Este mapa mental, este esquema general, es el que vamos a explicar con cierto detalle para la implementación del comentario general 19. Veamos el primer tema, el referido al refuerzo de la visión, al enfoque. Y tres son los aspectos que nos parecen esenciales: que el tema de inversión en infancia o macroeconomía en infancia o presupuestos públicos es esencial para garantizar los derechos de los niños. Como decía Norberto Linsky el año 2007 en el Día del Debate, sin recursos no hay garantía de derechos. Es esencial, planteamos, incorporar este tema de manera sostenida de parte de los órganos de política de infancia de los estados. Eso supone un cambio de perspectiva, de visión, que es el que va a permitir desarrollar actividades concretas y prácticas. Insistimos en este aspecto porque, bajo nuestro punto de vista, no se le da la importancia que merece el tema de inversión en infancia o del comentario general 19. Sigamos desarrollando este esquema general. El segundo bloque tiene que ver con el tema de capacitación y desarrollo de capacidades, que supone debe desarrollarse un programa de capacitación a los funcionarios del órgano rector de políticas de infancia y a las instituciones que tienen que ver con
la prestación de bienes y servicios a los niños. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Defensoría, Contraloría, inclusive a parlamentarios. También esto tiene que hacerse en forma sistemática. Disponemos de un programa de capacitación básico sobre el tema en diferentes niveles. También realizar pasantías para ver las experiencias de otros países y también desarrollar capacitación bajo la mirada que el órgano rector debe convertirse en un núcleo ejecutor y debe haber estabilidad laboral para los funcionarios y trabajadores del órgano rector. Eso supone varias pequeñas tareas que aquí las señalamos. Hay que asumir el Comentario General 19, hay que estudiarlo, revisarlo, hay materiales importantes sobre el tema, hay una amplia bibliografía y videos que están disponibles. Hay que conocerlo al detalle. Cada vez que uno lo lee, lo relee, encuentra nuevos enfoques, nuevas ideas. Hay que definir las capacidades que uno debe lograr. En particular, en el tema de inversión en infancia hay ciertos temas básicos de economía que uno tiene que conocer o tener acceso a personas que conocen el tema, como por ejemplo las técnicas de beneficio-costo o de costo-oportunidad. Hay que aprender de otras experiencias, hay avances importantísimos en América Latina, y pensar en la transformación del órgano rector y la estabilidad laboral. Tenemos después un paquete de preguntas que vamos a ver. Veamos el siguiente bloque. El siguiente bloque tiene que ver con políticas generales de infancia que tienen que ser asumidas en el Parlamento en la medida en que aprueba el presupuesto, la ley de financiamiento y también las ampliaciones presupuestales. La política de transparencia y rendición de cuentas es un tema muy interesante. En Perú, cada año el presidente del Consejo de Ministros presenta un informe sobre el avance del plan. Hay que asumir como política el criterio de anti-exclusión y de inseguridad para los niños, la política de judicialidad, es decir, que se puede llevar a los tribunales el reclamo para la vigencia de los derechos de los niños o su violación, que incluye también bienes y servicios. Hay que buscar la eficiencia, eficacia y políticas anticorrupción, porque está demostrado ampliamente, hay estudios de diverso tipo que muestran que se puede mejorar la eficiencia, la eficacia y reducir la corrupción. También la política de incluir a la Defensoría y Contraloría en sus tareas que corresponden a la infancia. Y también la política de atención a emergencias. La experiencia del COVID-19, el fenómeno del niño o diferentes terremotos o otras emergencias tienen que ser asumidas con anticipación, con políticas de prevención. Eso supone asumir políticas básicas para el diseño del plan de infancia, desarrollar relaciones institucionales claves, permanentes, asumir explícitamente una serie de enfoques orientadores y desarrollar algunos temas como vamos a ver en el siguiente bloque. También tenemos un paquete de preguntas referidas a este segundo bloque. El tercer bloque tiene que ver con el desarrollo de estudios y desarrollo de instrumentos. Aquí tenemos algunos que nos parecen fundamentales y que se obtienen de la lectura y revisión del Comentario General 19. El primero es definir las obligaciones mínimas y fundamentales que los Estados deben garantizar, no a nivel genérico, no el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la protección, sino en concreto, por ejemplo, en educación. ¿Qué educación? ¿Cuántos años? ¿Qué calidad? ¿Qué aprendizaje? Y hay desarrollo de instrumentos para medirlo, ¿no es cierto? En el caso de educación, también y salud.
hay un video largo sobre las obligaciones mínimas y fundamentales que hemos desarrollado deben tenerse en cuenta. También hay que desarrollar estudios sobre la situación de los niños, con detalle, con indicadores, y mantener al día esos estudios. Hay que desarrollar estudios especiales de niños, niñas y adolescentes que requieren atención especial. Por ejemplo, niños con alguna discapacidad, niños en situación de calle, niños y niñas que han sido sujetos a trata, etcétera, y que permite definir servicios o programas presupuestales específicos para ellos. También hay que desarrollar la taxonomía de la inversión pública en los niños, que no es otra cosa que estimar cuánto del presupuesto se destina para los niños, pero hacerlo no solo cuando hay recursos de cooperación internacional, como caso de UNICEF, sino como política y como práctica. Es un tema técnico ya resuelto, lo que falta es una decisión, en particular de los ministerios de Economía. Se trabaja a través de asignar códigos a las partidas presupuestales. Después, hacer estudio de las proyecciones de la situación de los niños a futuro, por ejemplo, los cambios en la población, los cambios en las demandas, así como se hacen los estudios o los informes de proyecciones de los marcos macroeconómicos multianuales, incluir ahí un acápite referido a las proyecciones de la situación de los niños. Es posible saber a futuro cuál es la situación y las demandas de los niños y sus derechos, y hacer estudios de beneficio, costo e impacto como algo regular, conocer las metodologías. Hay experiencias muy interesantes y hay algunos países como España que se hacen, que las políticas tienen su correspondiente estudio de beneficio o costo y también de impactos, que tienen que ver también con financiamiento, ¿no es cierto? Y tenemos para este paquete también de estudios y desarrollo de instrumentos un conjunto de preguntas más que vamos a ver más adelante. El siguiente bloque tiene que ver con el desarrollo del plan de infancia. Hay que desarrollar o formular el plan de infancia con sus indicadores, sistematizar las experiencias y realizar periódicamente evaluaciones. Y el desarrollo de este plan tiene que ser realizado con consultas a niños, a la sociedad civil, a las empresas, con sus programas de responsabilidad social y a todos los organismos que tienen que ver con los niños en el Estado, no solo el órgano rector, ya hemos dicho, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, etc. Y formular ese plan minucioso. Ya más adelante veremos qué se hace con este plan. Igual tenemos un paquete de preguntas. A continuación hay que desarrollar un plan de implementación del comentario general. Y aquí tenemos un listado de temas que debe comprender. Por ejemplo, la puesta en marcha de programas propios, porque los órganos rectores a veces tienen bajo su administración instituciones que prestan servicios, por ejemplo, para niños sin cuidado materno, orfanatos como se llama, o el desarrollo de proyectos pilotos, por ejemplo, el proyecto piloto de niños en situación de calle, o atención a niños exsoldados como el caso de Colombia, o la prestación de servicios focalizados al interior de DEMUNAS, este organismo que atiende también los problemas de las mujeres. Hay que preparar toda una metodología y protocolo para opinar sobre los presupuestos
de otras instituciones que no sean el órgano rector. El órgano rector debe tener una voz, algo que decir sobre los presupuestos de educación, de salud, etc. La creación de espacios de encuentro entre las instituciones que trabajan por los derechos de los niños. Este tema es sumamente importante, es clave. Hay toda una metodología y una experiencia desarrollada en 158 países por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una tarea que debe realizarse y que tiene impactos muy grandes. Desarrollar metodologías y sistemas que permitan compensar el retroceso que hay en bienes, servicios y condiciones para los niños. Por ejemplo, a propósito del COVID-19, el sistema de salud primaria se paralizó. Hubo una reducción sumamente importante de los servicios de vacunación. La creación de un observatorio de infancia que realice el seguimiento de la situación de los niños. Esto puede hacerse en asociaciones con otras instituciones, universidades, ONGs, organismos de cooperación, pero hace falta una instancia regular que siga la situación de la infancia. Incluir programas de cooperación internacional, donde hay posibilidades de desarrollar metodologías, y probar programas, presupuestos por resultados. Hay una experiencia muy interesante y aquí hay mucho por hacer. También tener una base de datos compartida. No es posible que cada institución así trabaje a nivel nacional, tenga su propia base de datos. Debe haber una base de datos común. Nosotros como SAS tenemos una metodología que se llama Vademecum de la infancia, con un paquete de más de 50 indicadores que hay que mantener al día y hacer el seguimiento. Desarrollar programas propios de prestación de bienes y servicios, así como programas de prestación de servicios directos, de otro tipo, ¿no? También los sistemas de participación de los niños, niñas y adolescentes y sus organizaciones de base, y realizar audiencias y consultas a lo largo del tiempo. Para este bloque también tenemos un paquete de preguntas que después los vamos a presentar. El siguiente tema tiene que ver con la parte financiera. Ya hemos hablado de que debe desarrollarse la taxonomía de la inversión pública en los niños, o sea, qué parte del presupuesto se destina a niños. Pero cuando se prepara el proyecto de presupuesto, hay que tener en cuenta las proyecciones a futuro de la situación de los niños y hacer un estimado de la taxonomía de qué pasaría si se aprueba el proyecto de presupuesto. Y eso tiene que ser un instrumento que debe disponer el Parlamento para aprobar el presupuesto. Esta taxonomía y estas proyecciones deben llevar a costear el Plan Nacional de Infancia. No hacer un cálculo de cuánto cuesta, sino desarrollar un simulador, un instrumento que permita calcular diferentes escenarios. La experiencia que hay sobre el tema es sumamente interesante. Hay aportes de CEPAL, de UNICEF, de Save the Children, la experiencia costo-calidad que se ha desarrollado en Brasil. Y SAS tiene un instrumento que se llama Full Infancia, que es un simulador que tiene de desarrollo ya muchísimos años, desde el 2006, que se empezó para educación. Hay toda una metodología y todo un sistema también desarrollado y también un video. A partir de este costeo, que permite determinar cuánto se destina a la infancia en los presupuestos públicos con la taxonomía, cuánto cuesta el plan y cuánto debe invertirse en un periodo, digamos de 5 años, se puede detectar la brecha que hay entre lo que se destina y lo que se necesita. Esto, cuánto se necesita, debe buscar su plan
de financiamiento a lo largo del tiempo y desarrollar las diferentes fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento no son solo los recursos que provienen de la recaudación fiscal, de impuestos. Hay recursos que provienen, por ejemplo, de las asociaciones público-privadas o de venta de activos por parte del Estado o de ahorros que tiene el Estado. Y desarrollar una propuesta de financiamiento al presupuesto y de otras fuentes. Y efectivamente ya obtener la aprobación del presupuesto con diferentes fuentes y ponerlo en marcha. Para este bloque también tenemos un paquete de preguntas que vamos a presentar más adelante. Una vez aprobado el presupuesto, hay que hacer el seguimiento. Y en particular, poner una atención bien importante a la implementación, a la ejecución del presupuesto. Y en el medio de la ejecución del presupuesto se presentan cambios presupuestales o reasignaciones de presupuesto internamente en los organismos públicos y entre organismos. La cantidad de recursos que se mueven por estos cambios presupuestales son importantísimos y algunos de ellos pueden financiar programas completos para grupos de niños y no son objeto de estudio, de revisión y de seguimiento y de opinión por los órganos de gobierno y yo diría por la mayoría de organizaciones de la sociedad civil. Y otro tema bien importante es qué hacer con los recursos no gastados y presupuestados. En general, las instituciones públicas dejan de gastar alrededor del 5 o 7% al final de año. Y eso es una bolsa muy importante. En el caso del año 22, los recursos no gastados por todos los problemas de la pandemia y los cambios que ha habido en el Estado en muchos países como Perú han sido importantísimos. Y también los mismos organismos, las mismas organizaciones que prestan bienes y servicios a los niños no gastan. Hay que desarrollar propuestas de qué hacer con esos recursos no gastados que quedan en manos de los ministerios de Economía y Finanzas. Nosotros hemos avanzado en el sentido de que deberían ir a un fondo de infancia multianual y que puedan financiar las necesidades de implementación del plan y algunos programas especiales con prioridades que podemos conversar. El otro tema grande tiene que ver con la presentación de los informes al Comité de Derechos del Niño. Cada país tiene la responsabilidad de entregar un informe sobre la situación de la infancia, incluido proyecciones, cada 5 años. Y muchísimos países lo hacen fuera de tiempo e incompletos. Nosotros somos conscientes que no es un tema muy sencillo, pero debe haber un capítulo sobre recursos destinados a los niños. Hay atrasos importantes. Y también implementar, poner en marcha las recomendaciones del comité. Para eso tenemos un paquete de preguntas que vamos a ver más adelante. Antes de entrar al paquete de preguntas, queremos pedirles, recomendarles que se preparen preguntas adicionales a las 42 que nosotros hemos planteado, que de alguna manera operacionalizan la implementación del comentario general 19. Y para eso hay que tener en cuenta las características especiales de los países. Hay diferencias muy grandes. Por eso les pedimos que se haga toda una reflexión de las particularidades y se desarrollen preguntas especiales, adicionales. Aquí tenemos algunas. Por ejemplo, el país ha desarrollado programas, proyectos o presupuestos por resultados para algunos grupos particulares de niños.
por ejemplo, para el matrimonio infantil, que es un tema vigente. O se han aprobado recursos o dispositivos específicos para destinar recursos fiscales específicos y directos para los niños, como operaciones de canje de deuda o endeudamiento externo o interno o impuestos, rompiendo el criterio de caja única. Es un tema bien importante porque hay experiencia en muchos países, ¿no? Hay presupuestos por resultados para los niños, para los pueblos indígenas, para poblaciones indígenas, para niños de las poblaciones indígenas, que es un grupo de niños, niñas y adolescentes muy afectados. Hay presupuestos por resultados, por ejemplo, para niños con TBC o para niños con desnutrición crónica. O hay también presupuesto por resultados para la educación sexual integral. Es decir, nuestro llamado es a añadir a las 42 preguntas que vamos a ver a continuación, preguntas que tienen que ver con condiciones o situaciones especiales de los niños para su país. En este bloque también queremos señalar que hay bibliografía y la presentamos aquí, ¿no? Yo diría que hay una amplia bibliografía. La pueden ver, aquí tenemos un paquete de 12 que está disponible y que podemos proporcionarla si la quieren. Aquí hay otra adicional también con sus links para acceder directamente en internet. Otro paquete más. Es decir, no se puede señalar que no hay material disponible. También tenemos información adicional, data y videos que complementan este proceso. Continuemos con este tercer bloque que se refiere a los pasos mínimos para la implementación del Comentario General 19. Y aquí tenemos una pequeña propuesta. Primero, conformar un equipo de trabajo para el país, dirigido, comandado, liderado por el órgano rector. Segundo, proceder a la revisión y estudio del Comentario General y la bibliografía complementaria. Tercero, señalar las principales particularidades de la vigencia de los derechos de los niños del país. ¿Qué de especial tiene el Perú? O el país en el cual se ponga en marcha. Entrar en contacto con especialistas en derechos de los niños por temas que puedan aportar a este proceso. 5. Revisar las experiencias previas de aplicación de esta guía en otros países y cuando se tenga el propio, compartirlo. Gestionar recursos para el proceso. Se necesita recursos porque hay que hacer el programa de capacitación, revisar las experiencias, la base de datos, etc. Y preparar un conjunto de recomendaciones a otras instituciones para avanzar en la implementación. Aquí tenemos 7 pasos. En caso de requerir asistencia técnica, se pueden poner en contacto con SAS, que tiene un programa básico disponible para la implementación. Antes de entrar al paquete de preguntas, queremos insistir en la idea fuerza de este tema, de este video, y lo parafraseamos de la siguiente manera. En caso de persistir en la visión actual de no dar importancia al tema de inversión en infancia, continuará la brecha entre el discurso, las declaraciones y la práctica concreta de gestión de los presupuestos públicos a favor de los niños,
y se continuará con el destino de recursos insuficientes y mal gastados y muchas políticas públicas que pueden ponerse en marcha a favor de los niños. Y las propuestas que se hacen actuales van a quedar como buenas intenciones o declaraciones. Es decir, el tema tiene que ser incorporado en la agenda de las instituciones. Y por eso este video, para ponerlo en marcha. Insistiremos una y mil veces en que debe ser incluido en la agenda, con las consecuencias prácticas. Vamos a plantear el conjunto de preguntas que nos permiten operacionalizar, poner en marcha el comentario general. La gran pregunta general es: ¿cuál es el grado de avance en la implementación de parte del Estado del comentario general 19? Y las preguntas que vamos a presentar son preguntas a nivel práctico o operativo. Estas 42 preguntas tienen referencias directas al comentario general 19, es decir, las hemos sacado de ahí en una lectura amplia. Hemos tratado de ir más allá y cada pregunta tiene una explicación específica y un desarrollo. Si se desea tener más detalles sobre cada pregunta, revisar la bibliografía que anexamos. Estas preguntas ayudan a medir el avance de parte del Estado en la implementación y también permiten hacer una especie de chequeo, una lista de chequeo de cómo se avanza, que lo vamos a presentar prontamente. Aquí tenemos el listado de las 42 preguntas que vamos a presentar y la referencia a la cápite, al número de la cápite de comentario general 19. Si se lee, si se estudia con detalle el comentario general 19, va uno a encontrar la referencia a la pregunta. Inclusive podría mejorarse. Supone un trabajo de detalle, de estudio. Les recomendamos que lo hagan en grupo. Y empecemos las preguntas. La primera tiene que ver con el tema de la visión, ¿no es cierto? Ya hemos señalado que el tema es esencial, que partimos de la tesis: sin recursos no hay garantía de derechos, y que es esencial, repetimos, incorporarlo en los órganos de política de los estados, de política de infancia. Veamos las preguntas. Primera pregunta. Luego de la aprobación del comentario general 19 en julio del año 2016, el Estado ha difundido, capacitado y asumido como parte de la política nacional de infancia. Es decir, ya se conoce el comentario general, ya se ha leído, se ha estudiado, se ha reflexionado y se ha sacado las consecuencias, las tareas que se derivan de este comentario general. Siguiente pregunta. Plan de implementación. ¿Se ha diseñado con la participación de los niños, niñas y adolescentes e instituciones vinculadas a los derechos de los niños un plan de implementación del comentario general 19? Un plan de trabajo con tareas, con responsables, con indicadores de cómo se está poniendo en marcha a lo largo del tiempo.
Tercera pregunta. Unidad ejecutora. Hay la propuesta de convertir al órgano rector de políticas de infancia del país en una unidad ejecutora independiente y no ser parte de un ministerio, parte de otra institución. Este tema es súper importante porque nos permite discutir qué tanta importancia se le da al tema de la infancia. Eso debe partir, esta propuesta, no solo del órgano rector, sino también de todas las organizaciones que trabajan por los derechos de los niños. Cuarta pregunta, estabilidad de los funcionarios. Se ha propuesto formalmente un dispositivo legal que dé estabilidad a los funcionarios y trabajadores del órgano rector de políticas de infancia. ¿Por qué esta pregunta? Porque el nivel de rotación, de cambio del personal en los órganos de infancia es muy grande. En cambio, en el Ministerio de Economía, en el Banco Central de Reserva, en la Superintendencia de Banco y Seguro, en la Defensoría, en la Contraloría, se le da estabilidad de 5 años. Y son el personal nombrado. ¿Qué cosa es lo que sucede? Que se rota, se va cambiando, se trata a los funcionarios del órgano rector como órganos de confianza y cada vez que hay ministro o cambio de viceministro, se rota y se pierde, no se acumula. Este tema es clave. Si no, no se puede avanzar. Es como poner una semilla y cuando crece, se saca y se pone otra. No permite acumular. Hay que sentar las bases y que vaya creciendo y creciendo y creciendo. Este tema es estratégico. Es un factor Pareto, como podemos decirlo. Segundo tema, segundo bloque, que tiene que ver con capacitación. ¿Cuáles son las preguntas que le corresponden? Luego de la aprobación del comentario general, ¿se ha capacitado al personal en el tema? ¿Hay material disponible? ¿Hay videos? ¿Hay recursos? ¿Hay bibliografía para capacitarlo? SAS y el Instituto de Infancia de la OEA han desarrollado durante el año 2022 el primer curso latinoamericano sobre inversión en infancia. Hay encuestas, hay materiales, hay videos. Y debe ponerse en marcha ese programa de capacitación para cada país en el nivel básico y avanzado. Veamos las preguntas que corresponden a las políticas generales. Parlamentos. ¿Existen en el país comisiones o grupos de parlamentarios para promover los derechos de los niños? La experiencia de Paraguay, de Perú y otros países es sumamente interesante. Inclusive a estas comisiones del Parlamento, que más adelante van a aprobar el presupuesto, estas comisiones de infancia se las capacita. Hay experiencia de capacitación por parte de UNICEF y materiales, porque hay que capacitar a los parlamentarios en el tema de derechos de los niños y en particular en el tema del comentario general 19. Sexta pregunta, transparencia y rendición de cuentas. ¿Considera usted que hay un alto grado de transparencia y rendición de cuentas sobre el tema de inversión en infancia? Una forma de transparencia son los informes regulares al Parlamento, como en el caso de Perú una vez al año, o el desarrollo de la taxonomía de la inversión en infancia y mantenerla actualizada y tener la información disponible a través de Internet, más las evaluaciones, más las consultorías.
y audiencias, como hemos planteado. Séptima pregunta, rendición de cuentas. Hay normatividad en el sentido de la obligación de la rendición pública de cuentas y avances en la ejecución de los planes de infancia, no solo ante el Parlamento, sino como documentos regulares por parte del órgano rector y de las organizaciones del Estado que tienen que ver con la prestación de bienes y servicios. Hay materiales sobre el tema, no hay nada difícil de poner en marcha. El problema de tomar la decisión de rendir cuentas. El tema de exclusión e inequidad. En el país hay políticas públicas que busquen reducir las diferencias, exclusiones y demandas de los niños que son afectados por la exclusión y o inequidad, pero no a nivel declarativo, sino a nivel concreto. Por ejemplo, con presupuestos por resultados y con recursos. Pregunta 9. Judicialización. En el país es posible presentar expedientes judiciales con el objetivo de asegurar la vigencia de los derechos de los niños, como es en el caso de la permanencia de las adolescentes embarazadas en el colegio y no sacarlas porque están embarazadas. Sobre este tema de judicialización se viene avanzando muchísimo. Recomendamos conocer la experiencia de Colombia en particular, y hay materiales que recogen, que sistematizan esta experiencia. Y también hay que desarrollar a profesionales que sean capaces de llevar a los tribunales la vigencia de los derechos de los niños o impedir la violación o inclusive actividades de prevención. 10ª pregunta, eficiencia, eficacia, equidad y corrupción. ¿Existen esfuerzos, medidas y políticas para mejorar la eficiencia, eficacia, equidad y eliminar la corrupción en los presupuestos públicos a favor de la infancia? Pero esas medidas tienen que ser concretas. Una de ellas, por ejemplo, que haya una base de datos de todos los beneficiarios de los programas sociales. Por ejemplo, de la entrega condicionada de dinero, o de niños, niñas y adolescentes que reciben desayuno o almuerzos escolares, o aquellos que están vacunados, o incluir en el DNI, en el documento de identidad, un chip donde está la información sobre cuál es la situación de salud de los niños, como se propone. Este tema de eficiencia, eficacia, equidad y anticorrupción no está en la agenda de la mayoría de organizaciones que trabajan a favor de los niños. Se suele pedir más fondos, más recursos y no se habla de estos temas. Pensamos que es bien importante. Hay estimados que muestran que la pérdida de recursos por estos conceptos es fácilmente superior al 10%. Y hay que trabajar en este tema. Porque el problema es, por ejemplo, que hay duplicidad de servicios o se incluye a niños que no son prioridad, a adolescentes que no son prioridad, se los incluye y se excluye a quienes más necesidades tienen. Hay estudios bien importantes en todos los países sobre el tema y que es importante trabajar e incorporarlo en la agenda y proponer medidas concretas. Avanzamos. Pregunta 11. Contraloría y Defensoría. En su país la Contraloría y Defensoría incluyen en sus funciones el cumplimiento de los aspectos referidos a inversión en infancia, en particular el Comentario General 19. Estas dos instituciones tienen que apoyar el proceso de implementación del Comentario General 19. Por ejemplo, un caso bien interesante. La Contraloría hizo un estudio sobre el nivel de cambio en los aprendizajes de comprensión lectora y razonamiento matemático
después de la pandemia de COVID-19 y mostró que hubo un retroceso, lo cual supone que el Estado tiene que tomar medidas para compensar este retroceso en aprendizajes o en relación a vacunación. Eso supone que el órgano rector establezca relaciones y cooperación y convoque a la Contraloría y Defensoría a ser parte de esta instancia de encuentro y pedirles que desarrollen un plan operativo que van a hacer a favor de los niños. La Defensoría sí lo suele hacer con mayor regularidad, tiene una oficina, un departamento que lo hace, pero la Contraloría no, y pueden apoyar. Pregunta número 2, emergencias. En el escenario de la pandemia y del problema del niño ahora, ¿se han tomado medidas importantes para atender a los niños afectados directa o indirectamente? Para empezar, compensar los atrasos que ha habido y para atenderlos a ellos. Un ejemplo es el uso de las escuelas. A veces las escuelas se utilizan en las emergencias como depósitos. Tiene que prepararse programas para atender emergencias, terremotos, inundaciones, cambios en el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos el bloque Estudios y Desarrollo de Instrumentos. Para ellos tenemos un conjunto de preguntas. Pregunta 13. Obligaciones mínimas. ¿Se ha definido para el país las obligaciones fundamentales mínimas e inmediatas que el Estado debe asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes? Eso supone un trabajo de aterrizaje, de cable a tierra para cada país. Debe haber un listado muy preciso de qué bienes, qué servicios, qué condiciones tienen que asegurarse a los niños y que el Estado los garantice. Sobre esta pregunta tenemos un video donde hacemos un esfuerzo de definir. Ya hemos señalado que hay que hacerlo para cada país con sus particularidades. Pregunta siguiente, 14. En el país se ha desarrollado un diagnóstico integral sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes y se mantiene actualizado y además público. Esto debe hacerse por lo menos anualmente, con su correspondiente base de datos. Pregunta 15. Estudios. ¿Existen estudios serios y regulares sobre la evolución en el tiempo y proyecciones de la vigencia de los derechos de los niños? Por ejemplo, es conocido que las tasas de natalidad y de mortalidad están cambiando. Cada vez hay menos niños pequeños, de menos de 5 años, y el bloque de niños entre 6 y 18 años va creciendo, y eso está produciendo un cambio importante en la demanda de bienes, servicios y condiciones que el Estado debe asegurar. Entonces tienen que hacerse esos estudios, esos escenarios. Hay metodologías para trabajar escenarios a futuro con diferentes proyecciones y de ahí sacar las conclusiones para incluir en los planes de infancia, en el costeo, en los planes de inversiones y tomar medidas con anticipación, especialmente de prevención. Pregunta 16. Niños, niñas y adolescentes pobres y vulnerables y con necesidades especiales. ¿Hay en el país estudios específicos y recursos sobre la situación de pobreza, vulnerabilidad, exclusión y marginación de los niños? Está demostrado que hay una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que son invisibles. Un ejemplo, los adolescentes privados de libertad.
o niños y niñas que están en orfanatorios públicos o privados, que realmente no se sabe qué sucede ahí. Deben realizarse estudios específicos e independientes. Caso de Ecuador, caso de Perú, son bien importantes. Y el reciente problema que hay en Salvador con las pandillas, que incluye a adolescentes. Pregunta 17. Visualización o taxonomía. Ya hemos hablado sobre el tema. En el país se ha desarrollado y está en funcionamiento la visualización actualizada o taxonomía de la inversión en infancia en los presupuestos públicos y la aprobación de códigos presupuestales para cada partida de destino de recursos. Hay amplia bibliografía sobre el tema, hay la metodología, UNICEF lo ha asumido como suyo, y los estudios y las aplicaciones también son diversas. Y CEFI en Guatemala lo ha hecho para varios países, Plan Internacional también lo ha hecho para el tema de castigo físico, y hay otros. Hay que revisar con detalle las diferencias, experiencias que hay sobre el tema, las metodologías y especialmente los detalles. Taxonomía ex ante. En la propuesta de proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo se incluye un análisis de los resultados, propuestas de cambio y aumento de la inversión en la infancia a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, se trata de elaborar una taxonomía proyectada. ¿Cómo sería esa taxonomía, esa visualización, si es que se aprueba el presupuesto? El hacerlo da luces sobre cuál es la orientación que está asumiendo el Estado en su política de infancia al aprobar el presupuesto. Estamos convencidos que la mayoría de parlamentarios y los grupos de parlamentarios que trabajan el tema de infancia no usan este instrumento. Lo ideal sería incluir también el costeo. ¿Cuánto cuesta poner en marcha el plan? Conocer el plan de inversiones y ver cuánto se está avanzando. Pregunta 20. Los marcos macroeconómicos multianuales. Son documentos que se preparan antes de la elaboración de los proyectos de ley de presupuesto, de financiamiento y de endeudamiento. Y la pregunta es, en esos marcos macroeconómicos multianuales y o proyecciones económicas que son la base para la elaboración de los presupuestos públicos, hay acápites específicos o capítulos específicos sobre la situación actual, anual, de los derechos de los niños y su proyección. Esto debe ser incorporado en los marcos macroeconómicos, a cargo de normalmente los ministerios de Economía y Finanzas. Pregunta 20. Impacto de las políticas públicas. En el país hay normatividad y recursos públicos que permiten estudiar y o verificar el impacto de las políticas públicas, particularmente las políticas económicas, sobre los derechos de los niños. Por ejemplo, poner aranceles, subir los aranceles, hace que medicamentos que van para niños y que son esenciales se encarezcan y el acceso va a ser menor, o que en los presupuestos se incluyan los precios anteriores y no la actualización con los nuevos precios. Hay muchísimas políticas públicas que afectan directamente a miles de niños. El libro de Stefan de Weiler del año 1998 todavía es vigente. Hay un video y una entrevista sobre el tema. Pero esto debe hacerse, así como se hacen los estudios de impacto ambiental para aprobar proyectos o políticas. Hay que hacerlo en relación a los niños. Entonces la pregunta es si hay normatividad de esta posibilidad
y con sus recursos correspondientes. Veamos el siguiente bloque que tiene que ver con el Plan Nacional, las preguntas que les corresponden. ¿Existe un Plan Nacional de Promoción de los Derechos de los Niños y planes subnacionales y locales para grupos de niños, niñas y adolescentes? Indicadores. Estos planes tienen indicadores. En el país se han desarrollado como parte de las políticas públicas un paquete suficiente o mínimo de indicadores para el seguimiento de los derechos de los niños y particularmente para el destino y movilización de recursos. Estamos hablando de un paquete de indicadores básicos. Pregunta 23. Sistematizaciones. Se realizan periódicamente estudios y sistematizaciones de las mejores prácticas a favor de los niños y se comparten entre las instituciones públicas y privadas. Porque hay avances, hay mejoras, pero quedan guardados en los escritorios de las instituciones. Eso tiene que ver también con un cambio de visión de las instituciones que trabajan por los derechos de los niños, tanto las públicas como las privadas. Hacen evaluaciones, hacen sistematizaciones, pero no se comparten. Debería haber un repositorio nacional y también un repositorio regional de varios países, de los países de América Latina, donde uno pueda aprender del resto, aplicando esta idea que ya es una idea muy aceptada del benchmarking, ¿no es cierto? No partir desde cero. Igual con las evaluaciones, se realizan periódicamente evaluaciones y estudios de los impactos de las políticas públicas sobre los derechos de la infancia. Y esas evaluaciones tienen que ser realizadas con regularidad, con recursos, y especialmente por instituciones independientes como las universidades o consultoras y compartirlas, ¿no? Continuemos con las preguntas referidas al plan de implementación del comentario general 19. Pregunta 25. Programas especiales. El país ha desarrollado programas, proyectos o presupuestos por resultados para grupos particulares de niños, por ejemplo, para niños en situación de calle o niños que no están en libertad, o niños autistas o con discapacidad. Esta pregunta está articulada a el estudio o los estudios que se deben haber hecho sobre la demanda de bienes, servicios de grupos particulares de niños. Pregunta 26. Observatorio Nacional. En el país funciona regularmente y con recursos un observatorio de la situación de los niños y las políticas públicas. Este observatorio puede ser manejado por el Estado o también en asociación o auspiciado por organizaciones no públicas, como por ejemplo universidades. Confluencia. Existe el funcionamiento de instancias o espacios de coordinación y confluencia de todas las instituciones públicas y privadas que trabajan por los derechos de los niños a nivel nacional, por lo menos, subnacional y local, con recursos suficientes. Esta instancia, este espacio ha sido probado, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para la Salud en más de 150 países. Es muy barato y tiene impactos muy importantes. No solo suma los impactos de los participantes, sino los potencia. Pregunta 28. Regresividad. Hay experiencias de reducción de presupuestos asignados a la infancia y de existir se establecen medidas para compensar esa reducción. Por ejemplo, cuando hay inflación,
la capacidad de compra de los programas de alimentación escolar u otros servicios se reduce. O sea, eso es una reducción del presupuesto y debe haber medidas que recuperen esa capacidad de compra. El comentario general 19 señala que tienen que tomarse medidas para mantener los presupuestos, pero está refiriéndose a presupuestos reales, no solo monetarios. Pregunta 29. Cooperación técnica y financiera internacional. En los recursos de estas fuentes se incluyen programas directamente para los niños. Hay la experiencia, por ejemplo, de Bolivia, que un porcentaje de la cooperación técnica, inclusive del endeudamiento, se destina para los niños. Pregunta la 30. Preparación e información. El Poder Legislativo tiene la preparación, información y capacitación de los legisladores para estas tareas, para el análisis del proyecto de presupuesto en los aspectos referidos a la infancia. UNICEF en este sentido ha avanzado bastante en capacitar a los parlamentarios en general y a los grupos de parlamentarios que trabajan por la infancia en este proceso de información. No solo información, sino capacitación. La idea es alcanzar que esos parlamentarios tengan un conocimiento del enfoque de derechos. Pregunta 31. ¿Se prepara y se dispone de información accesible y comprensiva para los niños y los defensores de los derechos de los niños para el análisis del proyecto de presupuesto y las comisiones especiales del Congreso en el tema de infancia? Es decir, todo un paquete de videos, folletos, documentos que les permita tener un conocimiento del enfoque de derechos y de las responsabilidades que ellos tienen en el tema de inversión y destino de recursos para los niños. 32. En el Parlamento se realizan audiencias, consultas y análisis de la taxonomía de la inversión en infancia por cuenta propia o de terceros para el análisis del proyecto de presupuesto en la parte que se refiere a los niños. Esto permite recibir los aportes de instituciones no públicas para el análisis del proyecto de presupuesto y su posterior aprobación. Veamos el siguiente bloque referido a el costeo de los planes de infancia y el proyecto de presupuesto. En base a dos elementos claves, la taxonomía y la proyección de la situación de los niños, tienen que realizarse una serie de tareas o actividades. Veamos la primera, 33. Existe y se utiliza una metodología validada de costeo de los planes referidos a la infancia, que sean la referencia para asignar recursos y por ende la preparación de los planes de inversión a largo plazo y del presupuesto que se le asigna. Hay ejemplos sobre los sistemas de costeo, ya hemos señalado, aquellos desarrollados por CEPAL en base a costos medios, por UNESCO para educación, costo-calidad en base a módulos en Brasil, el desarrollado por nosotros, FULSAS, que es no solo un sistema de costeo, sino es un simulador, y el reciente aporte de la Universidad Javeriana de Colombia en asociación con Save the Children Colombia. Este tema de costear los planes, de cuánto se requiere para poner en la práctica los planes de infancia, es un tema fundamental. 34. Programas presupuestales. En el país se han desarrollado como parte de la formulación de los presupuestos públicos programas por resultados, presupuestos por resultados y presupuestos participativos desarrollados referidos a los niños. Es decir, este tema tiene que ver con la metodología de
formulación del presupuesto y su ejecución. Los presupuestos por resultados es un tema fundamental a promover para los niños. Recursos. El Poder Legislativo tiene el personal y los recursos para realizar un análisis serio y realizar propuestas y recomendaciones para el proyecto de presupuesto. Es decir, dentro de los presupuestos de los parlamentos, también de la Contraloría, de la Defensoría, debe haber recursos para que puedan desarrollar adecuadamente el análisis de los proyectos de presupuestos y su aprobación. 36. Movilización de recursos. En los estimados de visualización o taxonomía de la inversión en infancia, se incluyen los recursos diferentes a los que provienen de la recaudación, por ejemplo, endeudamiento, canje de deuda, aporte a los bancos centrales, aunque nos parezca algo muy alejado, hay experiencia muy importante, y otras fuentes, como por ejemplo utilizar los activos disponibles que tiene el Estado, ya sea en efectivo o la venta o también las alianzas público-privadas. Un ejemplo, solo para mostrar el potencial. En el caso del Perú, se firmó un convenio para conceder la operación de teléfonos celulares a una empresa que se llama Vitel, y esta empresa asumió la responsabilidad de poner internet en más de 3.000 colegios, equiparlos y capacitar al personal, y está en funcionamiento actualmente. Y esos recursos provienen de una alianza público-privada o un acuerdo que hay entre una empresa privada y el Estado para obtener la concesión de operación. 37. Temas fiscales. En las políticas fiscales se excluyen destinos específicos para los niños y adolescentes. Es decir, no solo se trata de tener impuestos de diversos tipos, directos, indirectos, sino que dentro de esa política fiscal determinados impuestos o recursos están destinados para los niños. Hay experiencias en diferentes países. Esto es bien importante porque asegura recursos permanentes y regulares para los niños. Siguiente tema, recursos predeterminados. Se han aprobado dispositivos específicos referidos al destino de recursos fiscales y otros, como operaciones de canje de deuda, deuda externa, deuda interna, impuestos, ampliaciones presupuestales para los niños o para programas directamente para los niños, es decir, destinos directos. El tema que queremos marcar aquí es el de las ampliaciones presupuestales. La experiencia muestra que durante el periodo de ejecución de presupuestos se dan múltiples ampliaciones presupuestales, cambios hacia otros destinos. Hay la experiencia en algunos países, como en el Perú, que un porcentaje de estas ampliaciones presupuestales vayan para los niños. Puede ser un 10, un 15%. Y eso permite financiar programas específicos para niños en situación de extrema vulnerabilidad. Y rompe el gran argumento que se suele utilizar de que no hay recursos. Aquí se trata de recursos adicionales a los que se preveían en el momento de aprobar el presupuesto. Veamos el bloque que corresponde ya a la implementación del presupuesto. Pregunta 39. En las ampliaciones presupuestales, lo que decíamos antes, como resultado del seguimiento de la ejecución del presupuesto público, hay normativas y antecedentes de incluir en las ampliaciones presupuestales
y o redireccionar recursos destinados específicamente a los niños. En algunos casos las ampliaciones presupuestales se destinan para fines políticos, para compra de armas o cualquier cosa. En este caso es que un porcentaje, hay dispositivos que obligan a que parte de estos recursos se destinen para los niños. Pregunta 40. Recursos no gastados. La base para esta pregunta es que ninguna institución, o casi excepcionalmente, gastan todo lo que tienen. Por los problemas burocráticos, siempre hay saldos no gastados. ¿Qué sucede con ese saldo? Se quedan en las arcas de los ministerios de economía. Entonces la pregunta va en el sentido que hay normas que establecen que el destino de estos recursos debe ser a favor de los niños, para empezar de las instituciones que prestan bienes, servicios o generan condiciones para los niños, salud, educación, etcétera. Y eso debe ser la base para la creación de un fondo de infancia multianual. Y estamos hablando de cantidades importantes, porque se estima que entre el 5 al 7% del total del presupuesto público no se gasta. Y aquí tenemos otra fuente importante de recursos para los niños, rompiendo el argumento que no hay recursos suficientes para los niños porque hay bajas tasas de recaudación o hay otras prioridades. Pregunta 41, referida al Comité de Derechos del Niño. Los países tienen la responsabilidad de presentar cada 5 años un informe nacional al Comité de Derechos del Niño sobre la situación de la infancia, incluido cómo se va avanzando, cómo se van ejecutando los planes de infancia. Entonces la pregunta dice así: en los informes quinquenales que el país presenta al Comité de Derechos del Niño, ¿se incluye un capítulo específico sobre los recursos públicos destinados a la infancia y estos informes se presentan en los plazos establecidos? Entre otros, por ejemplo, debe incluirse en este informe el análisis de la taxonomía y cuánto se está avanzando en cerrar la brecha entre lo que actualmente se destina, estimado por la taxonomía, y lo que se requiere. Este tema es importante. Y la última pregunta es si las recomendaciones del comité, como resultado del análisis de estos informes y de las visitas, se aplican y se busca atender las recomendaciones y visitas del comité periódicamente, con lo cual terminamos nuestro paquete de 42 preguntas. Estas 42 preguntas nos permiten darnos una idea bastante buena de cuánto se está avanzando en poner en marcha, en práctica, el tema del Comentario General 19. Por eso hemos elaborado un pequeño instrumento que nos permite hacer el seguimiento, que es muy sencillo. Tenemos la primera columna, el tema general. Aquí tenemos de las 21 primeras preguntas, la pregunta concreta y después el nivel de avance, que lo podemos medir en una forma muy sencilla. Si hay un avance inicial, se marca aquí en la columna de A. Si hay un avance adicional, se pone B, una X. Si hay un avance bastante completo, se marca en C. Y si está satisfecho, OK.
y eso permite tener una idea de cómo va la implementación, porque la implementación, la puesta en marcha del comentario general 19 supone un proceso, y aquí podemos ir mirando y realizando el seguimiento para las 21 preguntas, y a continuación lo tenemos para las 22 preguntas, 21 preguntas adicionales, ¿no es cierto? Otra vez, el tema, la pregunta y el nivel de avance. Recomendamos utilizar este instrumento, que es muy sencillo, añadiéndole las preguntas particulares que corresponden al país, ¿no? Aquí tenemos esta plantilla con las 42 preguntas. No es nada complicado realizarlo y compartirlo. También es una forma de insistir, de visualizar cuánto está avanzando el Estado. No solo el órgano rector, sino también las otras instituciones. Aquí lo tenemos con detalle, ¿no es cierto? Adicionalmente, podemos añadirle preguntas, teniendo en cuenta las particularidades del país. Por ejemplo, dada una particularidad de la vulneración de la situación de los niños, si se han desarrollado presupuestos por resultados. Por ejemplo, en el caso de algunos países de América Latina, para los niños migrantes de Venezuela. Otra pregunta: ¿se han aprobado dispositivos específicos referidos al destino de recursos fiscales y otros para grupos específicos de niños? ¿Hay presupuestos por resultados para niños y adolescentes de las poblaciones indígenas u originarias, que, como sabemos, tienen sus derechos muy afectados? ¿O presupuestos por resultados para niños con TBC? ¿O presupuestos por resultados para educación sexual integral, que también es un derecho que tienen los niños y que normalmente no se ofrece, ¿no?, por razones de diverso tipo? Siguiente tema: bibliografía. Existe una gran cantidad de materiales, diríamos lo suficientes como para tener una adecuada comprensión de el contenido y los alcances del comentario general. Y aquí tenemos un listado: el mismo comentario general, su antecedente, que es el informe del día del debate 2007, un documento del autor de aportes al comentario general, un documento muy interesante de Olenka Ochoa de Perú Equidad, donde explica el contenido del comentario general en forma bastante didáctica, las presentaciones de Jorge Cardona, miembro del comité, hay videos, hay esquemas de macroeconomía e infancia desarrollados por un grupo de economistas en Inglaterra, el monitoreo de los derechos de los niños, hay textos en inglés, hay documentación de Save the Children, los documentos vinculados a visualización o taxonomía desarrollado por UNICEF e ICEFI de Guatemala, documentos del Perú referidos a educación, documentos de la Mesa de Concertación y videos en el Perú, y presupuestos por resultados. Aquí tenemos un primer paquete. Aquí hay otros adicionales con los links que nos permite acceder directamente a esta documentación, a estos videos en Internet. Adicionalmente, en los últimos años hay algunos temas bien importantes. Por ejemplo, el costeo del plan de infancia de 6 a 18 años desarrollado por Save the Children Colombia y la Universidad Javeriana. Pueden entrar con este link.
a los materiales. Hay el video y también el material básico. Pensamos que es muy importante. O la taxonomía de la inversión en el Perú, un caso muy concreto, aquí, y para varios países, que es importante. El video que hemos preparado sobre obligaciones mínimas fundamentales que los estados deben garantizar, aquí está el link para obtenerlo de internet, que es sumamente importante. Un artículo nuestro que se llama ABC de la inversión en infancia, publicado por el Instituto de Infancia de América Latina de la OEA, ¿no? Hay tanto el documento por escrito en el boletín número 14 como un video explicativo del ABC de la inversión en infancia. Con este video se puede hacer uno una idea bastante buena del contenido y alcances del tema economía e infancia. Hay videos sobre diferentes temas específicos en nuestro canal en YouTube, aquí está el link, y también el curso completo de 6 módulos y videos complementarios que ha desarrollado SAS con el Instituto Interamericano del Niño. Para ello, ponerse en contacto con nosotros. Siguiente tema: ¿cómo arrancar? ¿Qué pasos en concreto dar para implementar en la práctica el comentario general 19? Y les recomendamos o les ponemos a su disposición una pequeña lista de tareas. Primero, conformar un equipo de trabajo para el país. Por supuesto, el órgano rector tiene que asumir un papel preponderante. Proceder a la revisión y estudio del comentario general y la bibliografía complementaria que antes hemos señalado, casi como un grupo de estudios. Leer algunos documentos que analizan el contenido y alcance del comentario general. Un paquete básico de data también necesitamos. Señalar las principales particularidades de la vigencia de los derechos de los niños en el país. Ponerse en contacto con especialistas en derechos del niño que pueden aportar al proceso. Revisar las experiencias de aplicación de esta guía y compartir después los avances alcanzados en su implementación. Gestionar recursos para el proceso. Hay que solicitar a los ministerios de Economía recursos para un programa de capacitación y para desarrollar este proceso. Realizar reuniones de trabajo. Pensamos que para empezar 3 reuniones de trabajo para responder en primera instancia el paquete de 42 preguntas. Proceder a la preparación de un informe o de respuestas a las preguntas. Ese pequeño instrumento que les hemos presentado, llenarlo y aplicarlo. Y preparar un conjunto de recomendaciones para avanzar en la implementación. Si requieren apoyo y soporte para este proceso, pueden contar con SAS. Pueden poner en contacto con nosotros. Queremos terminar con una pequeña lista de qué hacer como tareas. Y para eso queremos utilizar la entrada del desarrollo institucional, que incluye 5 temas. Temas que tienen que ver con la visión, con los enfoques, con las perspectivas, con el desarrollo de capacidades, de competencias, temas que tienen que ver con recursos, con el uso y disponibilidad de recursos, con las relaciones internas y externas institucionales y con la organización. Les presentamos una propuesta que creemos podría ser tomada en cuenta. En relación a la visión,
El cambio de nuestra visión es un tema clave y tiene que ser incluido en la agenda. Pero no solo referida a los presupuestos públicos, sino a la movilización de recursos. Hay un video en nuestro canal que ustedes pueden ver a qué nos referimos. En relación a capacidades, desarrollar un plan de capacitación. En concreto, hay los materiales disponibles, hay el equipo que tiene experiencia en el tema y hay experiencias. Se puede hacer a nivel básico, se puede hacer ya con niveles de especialización. En relación a recursos, destinar recursos para poner en marcha este plan de implementación. Hay que incluirlo en las propuestas de proyectos de presupuesto ante el Ministerio de Economía. También recursos de cooperación internacional u otras fuentes. En relación a las relaciones, promover la creación y financiamiento de los espacios regulares de encuentro, coordinación y confluencia de organizaciones públicas y privadas que trabajan por los derechos de los niños. Esto es absolutamente clave y fundamental y no tiene mayores costos. Estamos hablando de costos del orden de los $5,000 a $10,000 anuales, con reuniones periódicas mensuales. Y en relación a organización, proponer la creación que el órgano que establece, que define las políticas de infancia, sea un organismo público independiente y órgano ejecutor, que no sea parte de otra instancia. Nos parece fundamental. Y reiteramos, promover dispositivos, acuerdos para la estabilidad a largo plazo de los funcionarios y trabajadores del órgano rector de las políticas de infancia. Hay un tema adicional que queremos incluir en este video, que es que los últimos 3 años ha aparecido se han resaltado algunos problemas que tienen que ver con los niños. Hay una nueva temática vinculada a la infancia. Los ninis, el número de niños que no estudian y trabajan se han ampliado. Estamos hablando de más de 10, 15 millones en América Latina. Y que genera todo una problemática importante. El caso de El Salvador con las pandillas es ilustrativo de a dónde podemos llegar, ¿no? Problemas que tienen que ver con la salud mental, fruto del COVID-19. UNICEF tiene un informe muy importante a nivel internacional sobre este nuevo problema. El cambio en la estructura de la población infantil, las tasas de natalidad se han reducido, las tasas de mortalidad también, y eso está cambiando la estructura de la información, de la población infantil. La masificación de las tecnologías de la información, que está cambiando la forma de relación, los contenidos, y que debe ser trabajado y desarrollado. Otro tema es estudiar e incluir en nuestra agenda la condición de consumidor de los niños. Todo el tema de publicidad, de los juguetes, cómo los tratan las empresas. Aquí hay muchísimo por hacer y estudiar. Otro tema, el impacto de las políticas económicas sobre los niños. Hay que trabajar. Aquí hace falta un desarrollo académico muy fino, un acuerdo con universidades o investigadores es importante. La capacitación a funcionarios públicos es una necesidad. Nosotros manejamos la hipótesis que muchísimos de los funcionarios públicos que toman decisiones vinculadas a los niños ignoran casi completamente
están de perfil, alguien decía, en relación al comentario general 19, que no tienen una idea básica sobre el enfoque de derechos y menos sobre el tema de inversión en infancia. Y también otra idea es la necesidad de un grupo de interaprendizaje a nivel nacional y regional. Como resultado del primer programa de formación e inversión en infancia con el Instituto Interamericano del Niño de la OEA, hay en desarrollo este grupo de interaprendizaje en América Latina, que está dando sus primeros pasos. ¿Cómo puede SAS apoyar este proceso? Venimos trabajando hace más de 15 años en el tema y SAS, que es una empresa de economía solidaria, ofrece capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para la aplicación de la guía. Hace capacitación a nivel básico y avanzado. Asesora para este proceso, para hacer incidencia. Asesora, tiene todo un paquete para asesorar en el costeo de políticas públicas. Y también maneja una base de datos y bibliografía. En SAS se ha tomado la decisión que el primer país que decida aplicar, poner en marcha, implementar esta guía va a tener un trato especial. Así que esperamos que alguno de los países de América Latina se apunte. En esta fase tenemos espacio para un trato especial para el primer país. Si tienen interés, se pueden poner en contacto con nosotros. No queremos terminar este video sin señalar que tenemos un canal en YouTube. Aquí tienen el link, SAS Consultora. Ustedes pueden entrar y ver materiales y videos, no solo los producidos directamente por SAS, sino también de terceros. Y pueden ponerse en contacto con el autor, con el correo jorge.rosa1@gmail. Esperamos, amigos y amigas, que este video les sirva, los motive a poner en marcha el comentario general 19 y que puede lograr resultados concretos en mejora de las condiciones de vida, en vigencia de los derechos de los niños. Un saludo de su amigo Jorge Orosa y bienvenidos a Aportes.